no se sabe con exactitud, ¿verdad? En qué fecha, pues desgraciadamente no tenemos todavía una bola de cristal ni tampoco una máquina del tiempo, pero se supone que en algún sitio entre el mar Caspio y el mar Negro, precisamente de ahí viene la palabra caucásico, ¿verdad? En el Cáucaso, en esas montañas, se supone que surge una etnia, ¿verdad?, de gente blanca, con las facciones que todavía hasta el día de ahora se consideran caucásicas, y en esa zona, tal vez hará unos 40.000 años, tampoco lo sabemos con exactitud, esta etnia pues tenía su manera de hablar, tenía su lenguaje, había desarrollado una lengua, y a partir de esta zona, de esa etnia, esta gente se expande, ¿verdad?, hacia el norte de la India por un lado, el este, ¿verdad?, y hacia Europa por el otro. Entonces de ahí viene el nombre de lenguas indoeuropeas, ¿verdad? Hay una protolengua, hay una lengua de la que solo sabemos por inferencia que existió, por las semejanzas que guardan las lenguas derivadas de esta lengua primitiva entre sí, ¿verdad? Hay palabras que tienen bastantes similitudes en las diferentes lenguas derivadas de esta primera lengua que se supone que se habló ahí, ¿verdad? Pues de ese mismo tronco común provienen lenguas tan diferentes como el hindi, que todavía se habla en la India, lenguas que ya están completamente extintas, como el sánscrito, que ya no tienen hablantes, ¿verdad? Hasta lenguas que se hablan en la actualidad, como el inglés, el francés, el alemán, etc. ¿verdad? E inclusive existen ahorita una serie de lenguas en Europa que no son del tronco indoeuropeo. Por ejemplo, el húngaro, el magiar, que es la lengua que todavía se habla en Hungría, no es una lengua indoeuropea. Y también, curiosamente, la lengua del país vasco, el euskera, no es una lengua indoeuropea. De hecho, el euskera es un enigma, es un misterio, porque no tiene ninguna relación con las diferentes lenguas que todavía se hablan en la península ibérica. Quizás una de las lenguas más exitosas del tronco indoeuropeo fue el latín, que fue la lengua de los antiguos romanos. El latín se llama así porque se originó en el Lacio, que era una región en la península ibérica, ¿verdad?, donde también surge la cultura romana. Entonces la lengua de los romanos, ¿verdad?, cuando los romanos conquistan toda la cuenca del Mediterráneo, se convierte en la antigüedad en la lengua común. Entonces el latín es utilizado por pueblos de diferente procedencia, ¿verdad?, para poder comunicarse entre sí. Por ejemplo, los habitantes de la Hispania romana, la actual territorio de España, utilizan el latín para comunicarse, por ejemplo, con gente originaria del norte de África que habla a lo mejor otra lengua, ¿verdad? El latín es la lengua franca en la antigüedad. De hecho, en la antigüedad uno podía viajar por todo el Mediterráneo, se hablaba latín y griego, ¿verdad? Con esas dos lenguas se podía entender con los diferentes pueblos de la antigüedad. El griego también es una lengua del tronco indoeuropeo, ¿verdad? Posteriormente, cuando se fragmenta el Imperio Romano de Occidente, cada una de las parcelas en las que se divide el imperio, la gente que se queda viviendo ahí habla el latín, pero poco a poco, a través de los siglos, el latín de cada comarca evoluciona de una manera diferente. Entonces, de tal modo que en Portugal, ¿verdad?, del antiguo latín surge el portugués actual, en España pues surge el castellano, en Francia el francés, etc. ¿verdad? Hay diferencias más grandes con otras lenguas también de origen indoeuropeo, como el alemán y el inglés, porque el alemán y el inglés no provienen directamente del latín como el castellano, sino que provienen de otra lengua indoeuropea que era el godo, ¿verdad? Las diferentes variantes del godo, el ostrogodo, el visigodo, etc.